Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más al programa Iglesia en Galicia. Como siempre intentaremos acercarles la actualidad y la realidad de las diócesis gallegas. Comenzamos adelantando nuestro sumario los temas del programa de hoy. La Catedral de Lugo acogió una vez más la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. La ofrenda del antiguo Reino de Galicia es el único acto oficial vigente en donde se manifiesta el sentir cristiano del pueblo gallego. La Conferencia Episcopal publicó su memoria justificativa de actividades en donde se aprecia que cada euro invertido en ella rinde más del doble. Entrevistaremos al director del Museo de la Catedral de Santiago, Ramón Izquierdo, que nos hablará sobre las 23ª Jornadas de Patrimonio Cultural de la Iglesia. La Iglesia española da cuentas de su gestión. Hoy presentó ante los medios de comunicación la memoria de actividades del año 2011. Vamos ahora con el editorial de Manuel Blanco. Cuando llega el verano, aprovecho para limpiar un poco la casa. Esos papeles olvidados, ese rincón de polvo que me dio esquinazo como un gamberro, la caja con los utensilios de deporte que no pude colocar, etc. Pero también es la hora de limpiar el alma, con el jabón del arrepentimiento. Durante el curso hemos ido a toda pastilla. «A onde vas, muller? Non sei, pero chego tarde». No tenemos parada. Nunca hay tiempo suficiente para nada. En muchas ocasiones Dios se queda fuera del podio de los importantes en nuestra vida. Egoísmo, materialismo y otros cuidados corporales han trastornado nuestro carácter. El verano es tiempo de rectificar, de arrepentirse. Temo a los de no me arrepiento de nada, pero si arrepentirse es muy sano. La sensación es como la de quien logra expulsar un sapo baboso y escondido de casa. ¡Qué tranquilidad! Fallé en esto, perdón, y punto. Reconocer los errores muestra inteligencia y rectificar el rumbo indica sabiduría, porque resulta más difícil todavía. Circula por ahí un dicho que lleva a la reflexión: si reconduces las relaciones, sentirás los pisotones. Cierto, el arrepentimiento posee una fuerza liberadora. Con él podemos crecer 2 metros al día y planificar el curso que viene con mayor eficacia, pero tal vez escueza, porque todo lo que signifique trabajar la humildad deja el alma en carne viva. Sugerencia: todas nuestras rectificaciones conviértanse en delicadezas de cariño, no en perfeccionismo para evitar los fallos. Lugo revivió el pasado domingo la ofrenda que desde hace siglos realizan los alcaldes de las 7 históricas ciudades gallegas al Santísimo Sacramento. El oferente de este año, el alcalde de Tui, le pidió ayuda para afrontar la crisis económica. El obispo que celebró la misa, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, por su parte, explicó por qué es tan importante la misa en la vida de un cristiano. La misa de la ofrenda del antiguo Reino de Galicia fue oficiada por el obispo de Tui Vigo. En ella el prelado expuso la importancia que debe alcanzar la Eucaristía en la vida de todo cristiano. A Eucaristía, que é a fonte e o cumio da Igrexa, como di o Vaticano II, non é un rito máis ou unha devoción entre moitas dos cristianos na súa vida, senón que é o corazón mesmo do que todo xurde. E no vivir o misterio da Eucaristía alcánzase a máis alta plenitude que as criaturas lle é doado alcanzar. En la consagración que tiene lugar en la misa se revive el sacrificio de la cruz, la demostración del amor que siente Dios por cada uno de sus hombres. Por eso, Monseñor Quinteiro animó a tomar ejemplo de Cristo y a ser generosos. A Eucaristía, memorial da Pascua do Señor, non pode ser celebrada axeitadamente sen o compromiso transformador e real cos irmáns, especialmente cos máis necesitados. Iso é o que suliña a liturxia desta festa no Evanxeo, no que se nos relata o milagre de Xesús da multiplicación dos pans. Los problemas derivados de la crisis económica estuvieron muy presentes en el discurso del oferente de este año, el alcalde de Tui. Neste tempo de crise son moitos os que padecen necesidade, os que sofren polo paro, pola incerteza da continuidade no seu traballo,
pola inseguridade no futuro, pola falta de vivenda, polas estafas padecidas nos seus aforros, porque tiveron que deixar a súa terra. Suplicamos que nos ilumines especialmente para promover un novo orden a nivel global e local, a nivel colectivo e persoal, para pasar dunha cultura deshumanizada a unha cultura da solidaridade. En este tema coincidió con la idea clave que impregnó la predicación del arzobispo de Santiago hace 2 domingos en Compostela. Allí instó a los fieles a promover una cultura del diálogo, del encuentro. Y no solo eso, Moisés Rodríguez Pérez citó al Papa Francisco, quien desde Roma también anima a renovar las relaciones entre las personas situándolas en el centro, en lugar del dinero o del interés personal. El obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, animó a no perder las tradiciones eucarísticas que tanto arraigo tienen en nuestra tierra. Al acto de la ofrenda acudieron los 5 obispos gallegos junto con el prelado emérito de Tui Vigo. A pesar de la amenaza de lluvia, el Santísimo pudo salir a las calles de Lugo para así recibir la adoración de los fieles y curiosos que disfrutaron con la procesión. Parece que es una manifestación del amor a Jesús sacramentado. Hasta un precioso. Sí, nos encantó y bueno, yo nunca había venido y la verdad que me encantó y está muy bien, muy bien. Un día maravilloso porque yo tengo mucha fe, soy católica practicante y es un día que todo me ha emocionado, desde el señor obispo hasta la custodia por la calle, todo me gusta, todo, la música, todo. Esto para nosotros es todo muy nuevo y muy bonito. La verdad estuvo muy bonito, incluso allá le echaron pétalos a la Virgen. Sí, mucho. La devoción al Santísimo Sacramento en Galicia viene de lejos, desde hace siglos. De hecho, así lo refleja el escudo, donde se puede ver las 7 cruces que representan las antiguas 7 provincias y el cáliz con la hostia. Hablamos de un elemento que refleja la identidad de los gallegos, de un pueblo piadoso y cristiano. El acto de la ofrenda del antiguo Reino de Galicia es el único acto que refleja la unidad en la que vivían las gentes de esta tierra, tanto desde el punto de vista político como cultural. La ofrenda del Reino de Galicia nació de la siguiente manera. Se inicia en el año 1669 y es fruto de una súplica del Cabildo lucense a las 7 antiguas provincias, a las 7 capitales, a los 7 alcaldes, solicitando una ayuda para la iluminación del Santísimo Sacramento. Entonces, las 7 provincias del antiguo Reino de Galicia acceden a esa petición con permiso del rey, de Carlos II. Y desde ese año, todos los años, siguiendo un orden preestablecido, uno de los antiguos alcaldes hace la ofrenda en la Catedral de Lugo. Hablamos pues de un acto de más de 300 siglos de vida y que refleja la identidad cultural de un pueblo cristiano. Esta tradición é tamén reivindicar a nosa propia identidade, que non é posible entender sin as raíces da fe cristiana, que dende o rei suevo Requiario, o primeiro monarca de Europa que se declara cristián arredor do ano 450, os galegos asumimos como un valor perdurable. Lugo fue el lugar en el que más fuerza cobró la devoción al Santísimo Sacramento. La realidad de la exposición perpetua del Santísimo Sacramento en la Catedral, que es un signo de identidad de nuestra basílica, probablemente haya que remontarlo al año 1000 y algo. Con certeza podemos decir que en el siglo XIII la exposición perpetua ya estaba presente en la capilla mayor de la catedral, y esa singularidad es la que define también el escudo de Galicia, las armas de nuestro antiguo reino. Además de reflejar la identidad cristiana de los gallegos, la ofrenda del antiguo reino gallego también da cuenta de la unidad política de Galicia. Hoy día es, digamos que, el único momento donde el antiguo reino de Galicia está aún, digamos, vivo. El antiguo reino hoy día solamente pervive de este modo así tan hermoso en esta ofrenda al Santísimo Sacramento en la catedral. La tradicional festividad del Corpus es una de las celebraciones más populares de nuestra comunidad, por lo que hablamos de un evento que durante siglos reflejó el sentir cultural de todo un pueblo cristiano. Pues dejamos la ofrenda del antiguo Reino de Galicia hasta el año que viene y nos vamos con otras cosas. El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, presentó los datos de la Iglesia en España de 2011. Quiere dar cuenta de la gestión que se hizo con el dinero recibido y, a su vez, destacó el ejercicio de transparencia al que se está sometiendo la entidad gracias a la auditoría externa que han contratado. La Iglesia española da cuentas de su gestión. Ayer presentó ante los medios de comunicación la memoria de actividades del año 2011.
tenemos un compromiso con la sociedad, que lo marca el Código de Derecho Canónico, que lo marca la voluntad de los señores obispos de ofrecer una información clara y transparente, lo más clara y lo más transparente. Por eso hemos sometido a un proceso de verificación esta memoria y lo seguiremos haciendo. Y lo seguiremos haciendo cada año para que cuando ustedes se sienten aquí a verlo y cuando cualquier contribuyente que está destinando una parte de sus impuestos al sostenimiento de la Iglesia Católica sepa qué hay detrás de esto que está haciendo. En ella se puede ver que los gastos de la institución en actividades pastorales, sacramentales y asistenciales llegaron a los 818 millones de euros. Según el encargado de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, si estos servicios se hubieran contratado a precio de mercado, su coste hubiera superado el 1.900.000 euros. Por eso se concluye que las actividades desarrolladas por la Iglesia en este ámbito supusieron un ahorro de 1.100.000 euros. Jiménez Barrio Canal quiso destacar de este modo que cada euro invertido en la Iglesia rinde como 2,39 euros, por lo que estimó justo reconocer el trabajo que esta institución realiza a favor del desarrollo del país. El vicesecretario para Asuntos Económicos expuso otros datos relevantes que dan cuenta del respaldo social con el que cuenta la Iglesia, uno de ellos en el terreno educativo. Hay 2.635 centros de adscripción católica, hay más de 59.000 aulas donde los padres que tienen el derecho constitucional eligen que sus hijos vayan a esos colegios, no hay que olvidarlo. Hay aproximadamente 1.427.000 alumnos en esos colegios que los padres han decidido que sus hijos vayan a esos centros. Están dando trabajo a más de 97.000 docentes en nuestro país y según los datos del Ministerio, pues esos 2.465 centros concertados suponen un ahorro para las administraciones públicas de más de 4.000 millones de euros. En España hay más de 10 millones de personas que acuden a misa regularmente y casi un 35% de contribuyentes que firman a favor de ella en su declaración de la renta. Otra muestra que, según Barrio Canal, manifiesta el peso que la Iglesia tiene en la sociedad de nuestro país. Esta mañana nos reuníamos con el director del Museo de la Catedral de Santiago, con Ramón Izquierdo. Aprovechando que hacía muy buen día y que él tenía ocupaciones hasta ahora, estuvimos con él un rato, al sol. Qué buena falta hace. Santiago de Compostela acoge del 15 al 17 de este mes unas jornadas de patrimonio cultural de la Iglesia. Hoy nos hemos ido fuera porque el tiempo acompañaba y nuestro invitado pues no podía atendernos a la hora que habitualmente solemos hacer las entrevistas. Él es el director del Museo Catedralicio de Santiago de Compostela, Ramón Izquierdo. Hola Ramón y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Unas jornadas que se organizan durante una semana sobre el patrimonio cultural de la Iglesia. Cuando hablamos de patrimonio cultural de la Iglesia, ¿nos referimos solamente a lo que es de piedra, por decirlo de alguna manera, a los edificios, o es algo que abarca muchas más cosas? No, el patrimonio cultural de la Iglesia es muchísimo más. El patrimonio cultural de la Iglesia son los bienes inmuebles, son los bienes muebles, es decir, lo que está dentro de esos edificios, pero también tiene una parte, es decir, una parte que va más allá de los objetos y de los espacios y de los edificios, que es su contenido, y ese contenido es lo que nos quiere contar, y ahí está la clave del asunto. Precisamente un poco el título de estas 33 jornadas ya de Patrimonio Cultural de la Iglesia que organiza la Conferencia Episcopal Española van un poco por ahí. Dice la fe, origen y fundamento del arte cristiano, y después una segunda parte que es las huellas de la fe en el Camino de Santiago. Una riqueza en la que tenemos en Galicia, en nuestro tramo de camino, incalculable también. Sí, efectivamente. Bueno, este año se celebra el Año de la Fe, y entonces pues el tema de las jornadas de patrimonio no podía ser otro que referente al Año de la Fe. El Año de la Fe, además, desde el punto de vista de la cultura, del patrimonio de la Iglesia, pues tiene una gran importancia, y son muchas las actividades que se han ido haciendo pues en las diferentes diócesis españolas, ¿no? Por ejemplo, pues en la nuestra en Santiago, que se han hecho pues exposiciones, actividades didácticas y pedagógicas y demás. Después el tema del Camino de Santiago, viniendo a la meta del mismo, ¿no? Pues era muy importante, pues este camino pues obviamente es un camino que nace como un camino de fe, es decir, tenía un objetivo que era llegar hasta Santiago, ese santuario apostólico, pero la creación de esa ruta significó además la creación de arte, de patrimonio, todo el vinculado a una motivación, es decir, es patrimonio con un contenido religioso evidente. Esto es muy importante en los tiempos que vivimos ahora, porque a través del patrimonio la Iglesia tiene
una herramienta muy importante para lanzar su mensaje, una herramienta pastoral muy importante, más allá pues, de otras actividades ya quizá más propias en nuestro imaginario habitual de la Iglesia, ¿no? Es decir, el patrimonio es una herramienta fundamental en los tiempos que corren para acercarse a gente que de otra manera a lo mejor no se acercaría a la Iglesia. El patrimonio de la Iglesia es titularidad suya, es también obligación de ella la custodia, la conservación, la restauración. Sí, bueno, aquí en España, sobre todo en los países católicos, España, Italia sobre todo, bueno, el patrimonio de la Iglesia es quizá la parte fundamental de los bienes culturales de la nación, a pesar, pues, por ejemplo, de la desamortización o demás que hizo que buena parte de ese patrimonio pasara a manos públicas. Aún así, la mayoría del patrimonio español pues, sigue en manos de la Iglesia tiene una gran responsabilidad porque efectivamente debe, como propietario debe cuidarlo, debe conservarlo, pero no solo esto, es decir, tiene que aprovecharlo, tiene que ponerlo en valor, difundirlo y aprovechar para lanzar un mensaje, para generar ingresos, para generar actividades, es decir, para estar presente en la sociedad. Tiene esa responsabilidad, pero también es verdad que no lo podría hacer sola. Es decir, mantener todo este patrimonio, generar todas estas actividades necesitan abrirse, es decir, no podemos estar metidos en un mundo cerrado, viendo nuestras obras de arte y congratulándonos de lo bellas que son, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí entran temas de cooperación, temas de colaboración con instituciones, con mecenas, con empresas, es decir, estar en el mundo a través del patrimonio creo que es una cosa fundamental a día de hoy. Ha evolucionado, ¿no? esta capacidad de la Iglesia para gestionar y conservar su patrimonio. O sea, desde cuando tú empezaste como, bueno, un poco vinculado al Museo de la Catedral de Santiago hasta hoy, han pasado ya años, Sí. ¿ha cambiado? Sí, ha cambiado mucho, no solo en el apartado de la Iglesia, sino el mundo del patrimonio en general ha cambiado muchísimo en estos últimos 20, 30 años, ¿no? La Iglesia no ha sido ajena a esta necesidad de actualizarse, de cada vez profesionalizarse más, porque bueno, es un mundo que va avanzando, cambian las tecnologías, cambian los usos también, es decir, el público ahora se acerca de otra manera al patrimonio y tú tienes que saber responder ante esa demanda social. Entonces, efectivamente, desde que yo entré, pues en el año 95 yo empecé en el Museo de la Catedral haciendo los veranos mientras terminaba mis estudios y demás. En las salas del museo he visto cómo lo que era casi un almacén de piezas que se ofrecían al turista un poco pues para ir cubriendo gastos, ¿no? Pues eso se ha convertido en un museo con todas las letras, es decir, un museo de verdad, una institución que conserva, que investiga, que pone en valor, que difunde, que incrementa las colecciones, es decir, las cosas han cambiado mucho. ¿El caso del Códice ha supuesto también un antes y un después? Sí, desde luego, el caso del Códice, la repercusión que ha tenido, bueno, casi ha sido un poco la punta de un iceberg, es decir, antes y durante el tema del Códice ya se estaba trabajando en la Catedral en muchas cosas de las que se ha hablado en estos tiempos, ¿no? Es decir, ya estaba implementándose un plan de seguridad, ya se estaba trabajando a través del plan director en muchos proyectos, es decir, ha servido un poco, como yo siempre dije, es decir, una cosa tan negativa, al final también ha tenido su parte positiva, la pieza se ha recuperado en perfecto estado y gracias a todo eso se han podido acelerar o se han podido llevar a cabo con mayor intensidad una serie de acciones en favor de la conservación del patrimonio de la Catedral. Creo que eso es una parte muy positiva. Se ha organizado mejor, o se ha mejorado mucho la organización interna de la Catedral, su gestión, no solo económica, sino también cultural, a través de la Fundación Catedral de Santiago. Yo creo que ha ido más allá, es decir, ha servido para poner en alerta y servir un poco de ejemplo a otros sitios de lo importante que es volcarse en la conservación del patrimonio, es decir, la responsabilidad que tiene cada lugar por conservar su patrimonio. Eso, por ejemplo, en las jornadas de museos, las jornadas técnicas de museos que se hacen todos los años también a través de la Secretaría de Patrimonio y la Conferencia Episcopal, el año del Códice versaron sobre seguridad en los museos de la Iglesia, ¿no? Es decir, eso ya denota que esa preocupación surgió
y bueno, hubo unas jornadas en las cuales se explicó a los técnicos y directores de esos museos qué deberían hacer para conservar mejor su patrimonio. Estas jornadas que comienzan la semana que viene, bueno, se celebran aquí en Santiago, pero están un poco también, por decirlo de alguna manera, abiertas a otras instituciones y colaboración de las universidades de toda Galicia. Bueno, vais también a trasladaros, a visitar otros sitios. Siempre se suele hacer, es decir, estas son unas jornadas que se hacen todos los años, van por sus 33 edición, ¿no? En España. Es una ocasión muy importante, no solo para aprender, para centrarnos en un tema concreto, como es el de este año, sino también para convivir, intercambiar experiencias y demás. Como decía antes, no se puede estar uno encerrado en su corral, autocomplaciéndose, ¿no? de lo que uno está haciendo. Entonces es muy importante abrirse a otras instituciones representativas del sitio al que se va. En este caso, bueno, la Universidad de Santiago especialmente colabora no solo con varios profesores de la misma que nos van a hablar de diversos temas en las jornadas, sino también pues, nos cede el Paraninfo para la sesión inaugural, nos van a acompañar en visitas por la ciudad de Santiago. Otros profesores de otras universidades gallegas también se suman a la celebración, viene gente de la Xunta, viene de otras universidades españolas, es decir, hay que abrirse, hay que saber lo que hacen en otros sitios, hay que aprender de otros y hay que también mostrarle a otros pues que esta es una institución seria en la cual se trabaja también en serio como otra cualquiera, ¿no? No sé si tenéis ya, sabéis el número exacto de asistentes a las jornadas. Bueno, debe haber sobre 100 inscritos, aún quedan algunos días, hay mucha gente de última hora siempre, bueno, sobre 100 y poco. Y son un poco abiertas a todo el mundo, ¿no? Sí, es decir, siempre más o menos viene ese número de gente, son abiertas a todo el mundo, obviamente la gente de dentro, digamos, es la que está más interesada y más volcada en el tema, pero son abiertas. Y bueno, yo creo que es muy interesante ir por diferentes puntos de España cada año, viendo lo que se hace en otros sitios, aprendiendo y también mostrando lo que uno hace. Creo que es una oportunidad muy buena. Pues que sean todo un éxito, que seguro que lo serán. Ramón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Nosotros ahora sí que nos vamos con nuestra agenda, con las actividades, los actos para la próxima semana. La Conferencia Episcopal Española ha elegido a Santiago de Compostela como sede de las 23ª Jornadas de Patrimonio Cultural de la Iglesia, acontecimiento que se desarrollará durante los próximos días 17 a 21 de junio. Expertos de distintas diócesis y de ámbitos académicos y universitarios analizarán durante dichas jornadas aspectos diversos sobre el eje central del estudio, la fe, origen y fundamento del arte cristiano, las huellas de la fe en el Camino de Santiago. El domingo 16 de junio se celebrará una nueva fiesta de la fe. En esta ocasión será en la zona sur de la diócesis, Monforte-Sober. Los participantes se reunirán sobre las 11:30 de la mañana en Cadeiras para compartir experiencia, celebrar la Eucaristía y tener una comida de fraternidad. Este año en Encuentro en O Faro Lugo convoca a todos los jóvenes de Galicia que tengan más de 14 años. El viernes habrá un festival y un concierto a cargo del grupo Peregrinos de Toledo. Al día siguiente, sábado, se peregrinará a la ermita de O Faro y se celebrará la Eucaristía. La diócesis de Mondoñedo Ferrol organiza una nueva peregrinación automovilística. Será el lunes 24 de junio con salida desde el atrio de la iglesia parroquial de Castro Narón. Recorrerán Caión, Virxe dos Milagres, Razo, Malpica, Nosa Señora de Faro, Corme Faro e Buño. Los interesados pueden inscribirse hasta el 16 de junio. El precio es de 20 euros por persona con almuerzo incluido. Más información en el teléfono 616 871 700.
El sábado 15 de junio tendrá lugar una nueva peregrinación de las distintas zonas a la catedral en el Año de la Fe. En esta ocasión serán las parroquias de Berín, Laza, Monterrey, Alimia y Raíz de Veiga las que lleguen a la catedral de Ourense sobre las 11:15 de la mañana. El jueves tendrá lugar la oración diocesana por las vocaciones en el convento de las Esclavas del Santísimo Sacramento en la Plaza de las Mercedes. Finaliza así por este curso esta iniciativa de oración por las vocaciones, que se desarrolla el tercer jueves de cada mes. En esta clausura dirige la oración Monseñor Lemos. El sábado 29 de junio tendrá lugar en el Seminario Mayor San José de Vigo un encuentro diocesano de catequistas que dará comienzo a las 10:30 de la mañana y terminará sobre la 1:30 del mediodía, después de la Eucaristía presidida por el señor obispo. Esta asamblea quiere ser expresión de agradecimiento a Dios, que llama a cooperar en la transmisión de la fe, y agradecimiento a tantos catequistas que durante el año entregan con generosidad su tiempo y sus talentos al servicio de la Iglesia y de la tarea de educar en la fe. El mensaje diocesano de hoy le corresponde al obispo de Ourense, a Leonardo Lemos Montanet. Con sus palabras nos quedamos. Hasta aquí nuestro tiempo. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartirlo con todos ustedes. Nosotros volveremos, si Dios quiere, el próximo viernes para seguir ofreciéndoles la actualidad de la Iglesia en Galicia. Aquí les esperamos. No nos fallen. Feliz semana a todos.